Arratsaldeon, eta ongi etorri hirugarren eta azken hitzaldira Zarauzko udaleko parekidetasun departamentuak antolatu duen indarkeria matxistari buruzko jardunaldien barruan. Buenas tardes y bienvenidas a la tercera y última charla de las jornadas sobre violencia machista que hemos organizado en el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarauz. Tenemos el placer de presentar hoy a Carmina Serrano, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación a participar. Carmina Serrano Hernández es doctora en psicología y especialista en violencia machista. En su tesis doctoral analizó los efectos de la violencia de género sobre el desarrollo de la mujer. Presidenta de la Asociación Terapia y Género, que tiene como objetivo trasladar los conocimientos sobre la violencia de género y sus consecuencias a la psicología y a la terapia. El título de la charla que nos va a ofrecer es Construyamos la no violencia. Identifiquemos las formas en las que la violencia machista se introduce en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones. Esta reflexión nos va a ayudar mucho a aprender a detectar la violencia machista. Muchas gracias, Carmina, por aceptar nuestra invitación. La reflexión que nos planteas promete ser interesante, así que estamos encantadas de poder escucharte. Bienvenida y te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas. Quiero agradecer a la Comisión de Igualdad por haberme invitado y también a todas las personas que han hecho posible este encuentro, que es todo un trabajo, y también a todas las personas que os habéis conectado. Creo que corren tiempos muy difíciles y mi punto de vista es que la violencia es el hilo conductor que está uniendo la violencia machista desde sus orígenes hasta el momento presente, es la que daría explicación a lo que nos está ocurriendo con el hecatombe del coronavirus, ¿no? Pues esto es la idea y el objetivo que quiero marcarme en la comunicación, en mi conferencia, que entre todas podamos ver ese hilo invisible que conecta la violencia de género con la hecatombe del coronavirus. El coronavirus está produciendo, como todas sabemos, una devastación terrible en la sociedad que va mucho más allá de los 54,6 millones de contagios o de los 1,3 millones de muertos que a fecha de hoy dan los medios de comunicación, ¿no? A estos datos tenemos que sumar los 500 millones de personas que, según la ONG Oxfam, pasarán a la pobreza extrema y las 12.000 que cada día fallecerán por hambre. 4,5 millones de personas morirán de hambre este año. Ni estas muertes ni otras, como los suicidios, que de la misma manera que cuando la crisis del 2008 fueron silenciados, no aparecían el número de personas que se suicidaban por las condiciones económicas y de pobreza y de estrés terrible, como tampoco han aparecido el incremento terrible de víctimas de violencia de género a través en estos momentos de crisis. Es muy habitual que las mujeres confinadas con sus maltratadores, en la situación de estrés, los hombres que tienen una ideología machista descargan su malestar sobre la mujer. Entonces ahí ha habido un incremento terrible, pero todos estos datos, nuestra forma de cómo se está enfrentando, y desde aquí quiero hacer una crítica a cómo se está manejando esta crisis terrible, esta devastación, se está poniendo el foco fundamentalmente, estamos oyendo todo el rato el número de víctimas y de muertos del COVID, pero todas estas que son mucho más, o sea, estamos hablando que 4,5 millones de personas van a morir de hambre y son 1,3 las que van a morir por el COVID, ¿no? Y una de las, ¿no?, según datos aportados por ONU Mujeres y también por la ONG Oxfam, las mujeres somos las más perjudicadas por la crisis del coronavirus. En los últimos 12 meses, según datos de ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas de edades entre 15 y 49 años han sufrido violencia sexual o física por parte de su compañero sentimental. ONU Mujeres habla de que se está produciendo una pandemia en la sombra, que por supuesto que ya existía, no es que ha aparecido ahora con la COVID, ya existía previamente, y que esta crisis no ha hecho más que incrementar. Todas sabemos quiénes son las principales que han tenido que hacerse cargo del cuidado de los ancianos, son mayoritariamente mujeres, quiénes son las que se ocupan de los cuidados, quién ha tenido que ocuparse de los niños cuando están en casa. Entonces, todo esto hace que muchas de las conquistas y de los logros
que habíamos conseguido, están perdiendo. Entonces creo que tenemos que estar muy atentas y rearmarnos para protegernos, ¿no? Mm, La crisis generada, por tanto, por el coronavirus está dañando el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental. O sea, creo que tenemos que tener muy presente que hay un montón de mujeres ahora mismo sufriendo estrés, ansiedad ante la situación, no solamente por la pandemia, sino que además la incertidumbre que viene en relación a su puesto de trabajo, tener que conciliar el video, ¿no? El teletrabajo con el cuidado de las criaturas. Toda esta situación hace que las mujeres no estemos viviendo una situación muy difícil. Entonces, quiero que nos detengamos a pensar, porque el tema es que la violencia de género, ahora efectivamente estamos introduciendo el concepto de violencia machista por todo el debate que se está generando dentro del feminismo. eh, yo sigo manteniendo el concepto de violencia de género porque creo que da luz a muchas cosas, lo que no significa que tape el de la violencia machista. Creo que los dos términos son absolutamente necesarios y lo voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero que nos detengamos a pensar qué es la violencia, sin que sea ya ni de género ni de nada. Violencia es el uso de la fuerza física o psicológica por parte de la persona que agrede para conseguir imponer su voluntad y sus deseos sobre las necesidades y deseos de la víctima. Entonces, este tipo de violencia va a ocurrir en cualquier tipo de relación humana. Vivimos en un mundo que está apoyado y sostenido en el ejercicio de la violencia y por eso es tan importante que comprendamos. Yo voy a usar el concepto de Galtung. Él dice cómo la violencia, la que conocemos como violencia, es algo, sería un poco, si veis aquí en este cuadro que os pongo, esta sería la puntita, que sería como la punta de un iceberg. Es absolutamente algo mínimo lo que reconocemos. Esta violencia directa tendría relación y la veríamos en las conductas a través del comportamiento, como que te pegue, que te insulte, ¿no? Esta sería un poco la... Pero luego él dice que para que esta violencia exista tiene que haber una violencia cultural, que es, por ejemplo, la que aparece a través de la misoginia, de la forma que se ha explicado la diferencia entre hombres y mujeres, que esta sería la violencia cultural. Esta violencia cultural y estructural, que se va a traducir en leyes, en la pornografía, en la prostitución, en la cultura, va a generar una serie de actitudes que va a estar incrementando toda nuestra forma de vivir y de relacionarnos y de manejar. Entonces, ahora, ¿qué entendemos por género? Género sería el conjunto de conductas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, aquí os pongo la polarización, como al hombre se le ha identificado como que es el valiente, el poderoso, el que gana el dinero, y las mujeres se nos ha confrontado con una desvalorización de lo que implica nuestro trabajo y entonces se nos ha asignado el trabajo de cuidadoras y de la familia, pero desde una perspectiva entonces que desvaloriza el trabajo que ahora a través de la pandemia, y creo que es una de nuestras labores, valorizar la importancia que tiene el cuidado, ¿no? El género comprende todo un conjunto de teorías, ¿no? Si os dais cuenta, desde la biología, desde la cultura, desde la sociología, se ha tratado, desde la psicología, por supuesto, de explicar qué es lo que nos diferencia a los hombres y las mujeres. Entonces, por eso el concepto de género, desde el mundo de la psicología, ha sido muy importante porque nos ha ayudado a desvelar que no es que, lo que son la atribución y el género es algo construido culturalmente que no corresponde a nuestra identidad sexual, que la identidad sexual es la que nos corresponde a cada uno, nacemos, ¿no?, con unos genitales, pero que el comportamiento que se ha atribuido a esos genitales, este es el género, no es algo que depende de la biología. Entonces va a implicar que tengamos unos comportamientos, unas actividades, unas actitudes, una moral. Hay una moral específica para los hombres y otra moral específica para las mujeres, ¿no? Por eso si una mujer, la moral que se nos atribuye, que es el cuidado de la familia, de los hijos, yo en la consulta veo muchísimo cómo el sentimiento de culpa es un sentimiento que nos acompaña,
porque si tenemos a un miembro de la familia, si nuestra pareja no se siente bien, si un hijo no está bien, las que nos sentimos las responsables de que funcione esa relación y que esa persona esté bien. Entonces yo he tenido muchas mujeres que han sufrido violencia, que uno de sus problemas era un sentimiento de culpa porque si su pareja no estaba bien, era que ella no le cuidaba bien. O sea, como que nos sentimos que las responsables del bienestar de nuestras parejas, de nuestros hijos, depende exclusivamente de nosotras. Todo eso entonces va a generar también unas emociones que van a considerarse apropiadas para los hombres y otras para las mujeres. Entonces, una mujer cuando tiene una criatura y se tiene que ir a trabajar, va a tener toda una serie de sentimientos, de culpa, de preocupación, de cuidado, cosa que no encuentro yo en la consulta que aparezca con la misma intensidad en los hombres. Los roles de género, entonces, son una construcción social y no está determinada por la biología. Entonces, en ese sentido, es tan importante que veamos que el pretender que lo central ahora mismo es el rol, esto lo que está tapando es en realidad ver en qué medida la violencia y las diferencias, que es lo que saca a la luz el género, en la perspectiva que se ha estudiado, saca a la luz las desigualdades entre hombres y mujeres, no justifica las desigualdades ni las hace considerar que son estupendas y que lo que mola es que nos cambiemos, que cada cual puede vestirse como le da la gana, pero que aquí hay una cosa mucho más de base que es la diferencia en cuanto a lo que se atribuye, lo que es la atribución del cuidado de manera diferente. ¿Qué implica asumir la identidad de género? Implica asumir una división sexual del trabajo e incorporar una mirada dicotómica en la que lo masculino representa lo valioso y lo femenino lo devaluado. Con estas dos expresiones, cojonudo coñazo, que es en relación a los genitales de unos y de otros, va expresado la valoración tan diferencial de una y de otra. Lo que quiero que pensemos, porque toda la cultura, todas las teorías con las que se ha explicado el origen de la violencia y del machismo, han considerado que esto corresponde, pues eso, a la biología. Luego vamos a ver cómo Freud consideraba que eso tenía que ver con la sexualidad. Sin embargo, gracias a las investigaciones de muchas mujeres, hemos podido comprender cómo se ha originado el machismo y cómo la violencia machista no ha existido siempre. Surgió con la construcción del patriarcado y no siempre ha existido el patriarcado. Gerda Lerner, luego os voy a explicar, durante 2,5 millones de años previo, ¿no? Durante todo el periodo de la prehistoria del Paleolítico, existía una organización social bastante igualitaria, fundada en el apoyo mutuo. Si no hubiera existido el apoyo mutuo, los seres humanos en aquellas condiciones tan difíciles no habríamos podido sobrevivir como especie. Y se pasó a una organización patriarcal, o sea, de una organización social basada en el apoyo mutuo, en la que las mujeres nos han contado que estaban en la cueva. No es verdad, las mujeres participaban en la caza, crearon la agricultura. Toda la historia que nos han contado no corresponde a lo que ahora mismo toda la investigación que se está haciendo en arqueología y en las investigaciones en la prehistoria confirma, ¿no? Aquí os presento la diosa madre que aparece en unas excavaciones en Çatalhöyük, en Turquía, que fue hecha por Marija Himbatus, que estudió más de 3.000 yacimientos neolíticos y llega a la conclusión que en Europa existió una cultura cooperativa y pacífica que tenía como figura central de su universo mítico la diosa madre naturaleza. En la misma línea, Gerda Lerner, hay un libro que yo recomiendo, que es La construcción del patriarcado. Ella dice cómo hace una investigación rigurosísima, cómo la construcción del patriarcado se realizó a partir de un largo proceso que duró entre 5.000 y 7.000 años. En esta construcción, el patriarcado, vamos a definirlo, es una organización política que se basa en el dominio de los hombres sobre las mujeres y de los niños de la familia y en la ampliación de ese dominio a la sociedad en general. Esta es la línea, ¿no? Incluso autores como Engels, cuando hablaban del origen de la propiedad privada, de la familia y del Estado, también sitúan, ¿no? O sea, que la tierra, en su evolución, no estaba parcelada, no existía como ahora unos dueños de la tierra, que cada vez son menos,
y los demás, ¿no? Como estamos casi volviendo a entrar, como dice Rita Segato, en una época nuevamente feudal en la que los dueños de la tierra son cada vez menos y los demás estamos sometidos a ese dominio, ¿no? Gerda Lerner lo que nos explicaba es cómo lo que se construyó fue de aquel imaginario en el que la diosa, en el que ella dice cómo en el periodo neolítico nunca existió un matriarcado, porque nunca las mujeres controlaron la sexualidad de los hombres. Entonces había una relación mucho más igualitaria y fue con la construcción del patriarcado, que vuelvo a repetir, no fue una cosa que se hizo de un día para otro, que costó durante muchos, ¿no? Ella dice que duró unos 5.000 o 7.000 años construirlo. Entonces, esta estructura, ¿qué ha hecho? Se construyó todo un imaginario social, que aquí cuando os pongo a Júpiter y a Tetis, en la que el hombre se erige, usurpó, calcular que de ser la diosa madre y del reconocimiento de la mujer como la creadora de vida, calcular que si vamos a pensar en nosotros somos todas herederas de lo que fue la Biblia y lo que fue la religión judeocristiana, en esa religión el Dios creador era el Padre, era Dios, era un hombre, de la misma manera que en la ideología luego, en la simbología griega y romana es Zeus o Júpiter. Entonces se creó o sea, la mujer fue absolutamente todo su imaginario, todo lo que representaba el conocimiento, el saber de las mujeres. Luego Silvia Federici nos va a hacer toda investigación, cómo todo lo que se había construido en estas sociedades mucho más igualitarias fueron en la Edad Media, todavía existían relaciones comunales en las que las mujeres seguían teniendo un conocimiento, un prestigio y un valor, y ella entonces nos plantea cómo en la Edad Media hubo la caza de brujas, donde todo el poder, el saber y el poder de las mujeres fueron destruido y atacado con la violencia, en las que fueron miles y miles de mujeres las que fueron denunciadas como brujas. Entonces se fue creando una organización social con unos mitos, leyes, con una división sexual del trabajo que garantizó el uso el mantenimiento del poder. El discurso filosófico y médico que se fue generando a partir de ahí ha perpetuado ese poder. Entonces ahora vamos a definir lo que es la violencia de género. Violencia de género lo podríamos entender como todo daño emocional, sexual, físico, político, simbólico y económico que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Está presente en la cultura, como hemos estado viendo, en los símbolos, en las estructuras sociales, y por eso es muy difícil de detectar. Según la Organización Mundial de la Salud, esta fotografía a mí me encanta, es el cáncer, ahora tendríamos que poner el virus, pero no tengo yo una con virus, la que he encontrado es esta. La violencia de género es la primera causa de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años, por encima del cáncer o de los accidentes de tráfico. El término de violencia de género fue acuñado en el año 1988, o sea, 1998, perdón, por la OMS, o sea, antes de ayer. Este conocimiento de lo que implica y el daño que genera la violencia en la subjetividad de las mujeres no ha sido incorporado en el currículum de las carreras de psicología, se estudia por fuera, la gente que quiere estudiarlo, entonces no está incorporado en los profesionales que se dedican ni a la medicina, ni a la psiquiatría, ni a la psicología. En España, según los datos de la Judicatura, son datos impresionantes, solo se denuncia, de acuerdo a la Judicatura, el 21,4% de los casos de violencia física. Solo se condena el 4,8% de los agresores. Es decir, el 95,2% de los maltratadores permanecen en la impunidad. Pero la violencia física y los asesinatos, como veíamos antes, solo son la punta del iceberg de la violencia. Existen otras formas de violencia que ahora vamos a analizar, simbólica, económica, política, sexual, emocional y física, muy difíciles de detectar.
Entonces vamos a pensar y a detenernos en la violencia simbólica. Violencia simbólica, como aquí os ponéis en esta imagen, es la que no se ve, es esta objetualización de las mujeres, es la manera en la que se nos representa como mujeres objetos desvaluadas, carentes de inteligencia, etcétera, solo como al servicio de dar placer a los varones. Es una violencia, la violencia simbólica, oculta, que se realiza de forma imperceptible a través de mecanismos micro, muy difíciles de detectar, haciendo que la violencia se nos presente como algo natural, que no pasa nada. Entonces, a pesar de las grandes conquistas que gracias al movimiento feminista hemos conseguido votar, hemos conseguido llegar a la universidad, hemos conseguido poder trabajar en el espacio público. Sin embargo, la cultura del rosa y el azul sigue desde el momento del nacimiento creando unos roles diferenciados, con unos valores diferenciados, con unas prácticas diferenciadas que se van instaurando en la subjetividad, en las conexiones neuronales, en la forma de estar, en la forma de sentir de niños y de niñas. Entonces, es una violencia, por tanto, amortiguada, insensible, invisible, tanto para los que la practican como para las víctimas, y se puede ejercer de forma implícita, es decir, yo puedo insultar, denigrar a una mujer o de forma explícita sin que yo me dé cuenta a través de la comunicación. Yo recomendaría que leáis, vais a encontrar en internet los micromachismos, son unos mecanismos en los que de forma muy sutil, estos son un término elaborado por Luis Bonino, tiene, ¿no?, un montón de publicaciones colgadas en internet, que se puedan ver de qué manera, de manera tan sutil, se puede ejercer violencia sin que el que la ejerza o el que la sufre sea consciente de ello. El lenguaje y la cultura son otros de los mecanismos a través de los cuales la violencia se introduce en nuestras mentes. El tema de que no seamos nombradas, ¿no? Por ejemplo, como luego lo vamos a ver en el lenguaje. Imaginaros la película de La Bella y la Bestia, el cuento, ha sido, cuando sale la película hace 2 años, como no en cuentos, no en dibujos animados, sino con representación de imágenes de personas humanas, para el segundo día había arrasado, ha sido un bestseller total. Entonces, ¿qué nos introduce el cuento, por ejemplo, la película de La Bella y la Bestia? Que el maltrato, es decir, que hay ¿no?, que el hombre puede ser una bestia, y entonces aquí, a través del amor de Bella, y aquí nos va induciendo a invisibilizar lo que implica el maltrato y cómo nosotras con nuestro amor, que esto es lo que yo veo en la consulta muchísimas veces, que las mujeres se sienten mal porque cuando ven que el hombre tiene conductas abusivas o violentas, siempre se explica como que es que no le han querido, ha tenido pobre, no le han cuidado bien, yo le voy a querer y yo con mi amor le voy a transformar. Y esto es un gran mito que no es verdad y que está generando muchísimo daño. Las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría también han contribuido a crear y a esconder la violencia de género al teorizar que las desigualdades se debían a la biología. A día de hoy todavía hay grandes teorizaciones en las que se explica que no, que el cerebro de hombres y mujeres es diferente, y no tienen en cuenta que es diferente efectivamente porque nacemos con un cerebro sin construir, lo vamos construyendo desde el momento que nacemos, y es en esa construcción cuando se crean las redes neurales, y efectivamente de la misma manera que se ve que las redes neurales de los taxistas de Londres tienen el área de la orientación y de que mucho más desarrollada que la de cualquier otro que no sea taxista, de la misma manera las áreas neurales que vamos a desarrollar las mujeres van a ser diferentes, pero no por la biología, sino por las experiencias que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. En la misma línea, Freud consideró que la sexualidad masculina era agresiva y tenía un componente de dominación, y la femenina era masoquista. Esta teoría, estas ideas, hay un hilo conductor desde estas ideas a lo que ahora está pasando, por ejemplo, en la pornografía y la justificación, por ejemplo, con la prostitución, ¿no? Necesitamos, por tanto,
construir otra cultura y otra forma de entender la naturaleza humana. No somos seres, como nos han dicho, violentos, ¿no? Claro que cada cual tiene que defender su espacio, pero somos fundamentalmente colaboradores y no como nos han hecho creer que somos seres violentos. Entonces tenemos que construir una cultura en la que podamos reconocernos diferentes, hombres y mujeres, con genitales diferentes, pero que estas diferencias no vayan asociadas a la desigualdad y a la violencia. Creo que es muy importante que visualicemos en qué medida el que las mujeres no seamos nombradas en el lenguaje va a hacer que la autoestima de las mujeres, según otras autoras, en su investigación, se vea profundamente dañada porque no nos reconocemos en el discurso, no nos nombran, ¿no? Es una forma, ¿no?, de ninguneo. Entonces, la otra violencia, hemos estado hablando de la violencia simbólica, la otra es la violencia económica. La pandemia ha sacado a la luz que el modelo patriarcal y capitalista en el que vivimos ha colapsado, está enfermo y nos está poniendo en peligro la vida. El 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza, 9 de cada 10 superricos son hombres. La desigualdad es sexista. Según Oxfam, los hombres poseen un 50% más de la riqueza mundial que las mujeres y controlan el 86% de las empresas. Al mismo tiempo, la brecha salarial, a pesar de que las mujeres, alrededor de 50 mujeres, del 50% de las mujeres de todo el mundo ahora hemos accedido a un empleo remunerado, lo que sin embargo no aparece es que siga habiendo una brecha salarial. Entre un 10 y un 30% ganamos menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. La pobreza, según Oxfam, tiene rostro femenino. El 70% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres. En la pandemia estamos viendo ahora mismo un montón de mujeres que están solas, cuidando de sus hijos, familias monoparentales que están en una situación realmente dramática que hay que enfrentar. El trabajo de los cuidados es fundamental estamos viendo que ha sido fundamental para reproducir y mantener la vida. En su mayoría es hecho por las mujeres, no se remunera o se hace de forma injusta. Entonces vamos a detenernos a ver lo que implica este hecho. Las mujeres trabajamos, según investigación de tanto por los diferentes sindicatos en España y también en España trabajamos en el Estado español 2 horas más que nuestros compañeros en el ámbito privado. 2 horas más, echar la cuenta, ¿no?, en un mes, ¿qué pasaría si en nuestro puesto de trabajo el compañero o la compañera al día se escaquea 2 horas de trabajar? Esto es un abuso y esto genera daños en la subjetividad de las mujeres. En la sociedad actual, el trabajo ejercido por mujeres equivale a 10 billones de dólares anuales de la economía mundial. Es por esto que es central que nosotros revaloricemos el trabajo que estamos realizando y la importancia para el mantenimiento de la vida. Yo me encuentro con muchas mujeres, calcular que una forma de desprecio y de insulto es aquellas mujeres que están ocupándose del cuidado, ese es ser una maruja. Y tenemos que poner en el centro la importancia que ese trabajo tiene para sostener la vida. Otro ejemplo de otra manera en la que se ejerce la violencia de género, la violencia machista, es en la política, ¿no? Este es el G20 del 2019, una imagen vale más que 1000 palabras. La única mujer que está representando, que está aquí en esta foto, es la Merkel, lo que no implica que aunque haya mujeres, ¿no?, las mujeres que acceden a la política, muchas de ellas siguen ejerciendo, están identificadas con los valores patriarcales y defienden una política económica liberal, neoliberal y patriarcal. Entonces, tampoco, aunque haya una, nos justifica que realmente se esté llevando una política que ponga en el centro la vida y los cuidados, ¿no? La siguiente violencia que vamos a estudiar es la violencia sexual, que tiene múltiples formas, ¿no? Todas las mujeres, ¿no? El acceso, hostigamiento en la calle, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la escuela, universidad, es una forma de violencia. La violación, la explotación sexual, el turismo sexual, el abuso sexual de niñas y de niños, la prostitución, la pornografía.
Nacer en un cuerpo de mujer implica estar expuesto a sufrir violencia sexual. El movimiento MeToo en el 2017 puso en evidencia que un 45% de las mujeres han sufrido a lo largo de la vida algún tipo de abuso sexual. Un dato impresionante que da la Guardia Civil es que en España se denuncia cada año 1.200 violaciones. Solo el 5% de las mujeres agredidas se atreven a denunciar. Cada minuto se produce una violación en España. La pornografía, que creo que es un elemento que ahora mismo hay un incremento de la violencia emocional y sexual en la gente adolescente. Los chicos y las chicas están viendo pornografía. A partir de los 8 años empiezan a ver pornografía. Toda una investigación que yo estoy realizando últimamente sobre este hecho, se te ponen los pelos de punta, porque el 90%, el 99% de las páginas pornográficas, lo que las criaturas están viendo es ejercer violencia sobre las mujeres. Y el problema es que esta es la manera en la que aprenden a excitarse sexualmente, luego pretenden reproducir ese tipo de relación y de violencia en la relación que mantienen con sus compañeros y compañeras. Y entonces las chicas empiezan a sentir que si no acceden a mantener relaciones sexuales en las que se someten y se dejan atar, pegar, sojuzgar, etcétera, son unas mojigatas. Entonces, calcular que en qué medida esta erotización de la violencia está insertada dentro de las mentes de nuestra gente adolescente, nuestra gente joven, pensar en las 50 sombras de Grey, que lo que se plantea es una relación en la que existe el sadomaso. El sadomaso ahora mismo está considerado como algo absolutamente transgresor, progresista y que es, sin embargo, es una de las formas terribles en las que yo creo que a día de hoy ha mutado y es para mí, un virus importantísimo que tenemos es la pornografía y el daño que está generando en las mentes y en la forma de relación sexual entre la gente joven. En el último año ha aumentado un 32% la violencia sexual entre la juventud. Este es el dato que lo confirma. En la misma línea, con respecto a la prostitución, otro dato alarmante es que España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución. La industria sexual, entonces ¿no? Se está viendo en montones de investigaciones que en realidad la pornografía es el marketing de la prostitución. Entonces la industria sexual genera 5 millones de ganancia al día. Imaginaros, en un estudio dirigido por Meneses en el 2018, el 15% de los varones españoles, unos 2,5 millones, ejercieron de prostituidores en el último año. Y el 34% en una investigación que hicimos terapia de género, de los varones no creen que la prostitución sea una forma de violencia. Creen, ¿no? Entonces ahora este es otro debate que existe dentro del movimiento feminista, si es violencia, si es un trabajo, si lo tenemos que legislar y justificar y legitimar, o realmente tendremos que plantearnos seriamente y llevar todo un trabajo que cuestionemos lo que implica la prostitución en cuanto en el imaginario de los hombres considerar que con dinero yo puedo comprar el cuerpo de una mujer y hacer con él lo que quiera, ¿no? Esto es, en ese sentido creo que es una forma de esclavitud. No me voy a detener, esto sería todo un tema para abordar lo que implica la violencia sexual, ¿no? La última violencia que vamos a trabajar y que me parece que es muy importante, que no deja huellas, es la violencia, no deja huellas físicas, pero sí psicológicas, es la violencia emocional. Es una forma de abuso que se produce entre dos personas vinculadas afectivamente a través de la comunicación. Daña la autoestima y la salud mental de la víctima. Yo en mi tesis doctoral hice toda una investigación sobre 260 mujeres, 60 habían sufrido violencia de género y estaban recibiendo tratamiento por ello, y me permitió comprender en profundidad qué implica la violencia emocional. Quiero que sepáis que como no deja huellas,
A día de hoy, para que en un juzgado te reconozcas que estás sufriendo violencia, pues la violencia emocional todavía no existe manera que tú puedas demostrar que tu compañero está ejerciendo violencia emocional. Para llegar a la violencia física siempre ha habido toda una escalada de violencia emocional que hace un daño terrible en la salud mental de la persona que la sufre. Entonces yo os pongo aquí que la violencia emocional se transmite a través, es como una violencia insidiosa en el día a día en la que no es necesario golpear para hacer daño, ¿no? En la que se te va, no se te hace caso. Entonces pongo aquí una palabra duele, ¿no? Te pueden insultar, te pueden despreciar, te pueden hacer caso. Y esto ocurre en el día a día de la relación, sin que eso se pueda registrar y se pueda reconocer como maltrato. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que cuando ellas se afirmaban o hacían algo que estaba en contra de los deseos de su compañero, este hombre podía tirarse meses sin dirigirle la palabra. Entonces, es muy habitual también que cuando hay un desencuentro en una relación, cuando tú quieres decir algo que el otro no está de acuerdo, el otro utiliza el silencio como forma de agresión, que esta sería una forma de agresión y de violencia emocional. También, por supuesto, la traición, que se vayan con otra mujer, que no, todo esto va a hacer un daño terrible a la persona que sufre este tema. Eh, Hay un aspecto, por ejemplo, que yo veo en la gente joven, como que ahora lo guay es que tú tienes, no tiene que importarte que el otro se vaya de fiesta, se tire toda la noche por ahí, y si tú eso te hace daño es porque eres una carca y no eres lo suficientemente liberal. Entonces ahí está viendo todo un control también. A través de los móviles está viendo toda otra situación de control terrible. Otra forma de violencia, todo esto implica que uno tiene que estar permanentemente en un nivel de tensión, ¿no? Si ha llamado, no me ha llamado, no me has escuchado. El desprecio es otra forma muy habitual, ¿no? Tú cállate, no tienes ni idea, ¿no? Y entonces, en esta forma que nos hemos construido, el peso de la palabra del hombre tiene mucha mayor fuerza que de la mujer, ¿no? También, nuevamente, la indiferencia, no prestar atención a las cosas que son importantes, genera también mucho daño. En el 2019, cada 4 o 5 años se hace una macroencuesta para evaluar el nivel de violencia. En el 2019 se ha hecho la última macroencuesta en España. Entonces aparece que 11 millones de mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en el Estado español. O sea, estamos hablando del 53,7%. Y creo que no recoge la totalidad de lo que estamos hablando. Mujeres que han podido sufrir agresiones físicas, malos tratos psicológicos, agresiones sexuales, acoso en el trabajo, en la calle. Una de cada 5 mujeres, 19,8%, ha sufrido violencia en los últimos 12 meses. La violencia emocional, es lo que os vengo diciendo antes, se ha incrementado y se vale en un 30% entre la población adolescente. No me he metido lo que implica la manada, la cantidad de casos, ¿no?, que están apareciendo de violencia sexual en manada a raíz de este acontecimiento, ¿no? Los malos tratos emocionales, como estáis viendo, son muy difíciles de detectar porque el maltratador va a desplegar una serie de conductas contradictorias. Entonces, en momentos, esto es algo que es lo que se llama el ciclo de la violencia, va a haber momentos en que el maltratador trata mal, entonces agrede, cuando está, ¿no?, en momentos de tensión, como podemos ver que está ocurriendo ahora con el tema del COVID y todo el tema de la pérdida de trabajo, de la situación del confinamiento. Entonces, en esa situación de tensión, agrede. Cuando la situación de agresión se vuelve ¿no? Entonces luego, entonces la mujer puede decir, esto no lo aguanto, no quiero más. Entonces entramos en la fase de arrepentimiento. Entonces te regala rosas, te dice que lo siente muchísimo, va a ser la última vez, te lo prometo. Entonces todo esto produce un sentimiento, por una parte, de culpa,
en la mujer, porque cuando viene y te pone la cara de bueno y que va a cambiar, ¿cómo le vas a decir? Entonces, y a la vez eso genera una disonancia cognitiva en la víctima. Es decir, ¿cómo puede ser que el mismo que me ha tratado mal, que me ha insultado, que me ha denigrado, ahora viene, me dice que me quiere, que va a cambiar? Toda esta situación tan contradictoria hace que se genere lo que se llama también la indefensión aprendida. Hace que luego están las amenazas con los hijos, el aislamiento, ¿no? Va generando toda una situación que hace que yo veo, he visto, ¿no?, las mujeres que sufren esta situación, que la situación se vuelven absolutamente, están dañadas de todo lo que ha sido esa mujer previa a esa relación, está destruida. Entonces, muchos de los eslogans de defiéndete, denuncia, las vuelve a retraumatizar, porque esas mujeres hay que ayudarlas, acompañarlas, no están en condiciones de defenderse. Entonces, pretender todavía eso les genera más sentimiento de vergüenza, de culpa, porque hay que estar dentro de esa situación para ver qué es lo que implica y los efectos que conlleva, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos como conclusión de todo esto, que la violencia contra las mujeres no son casos aislados, que forman parte, que todas por el hecho de ser mujeres sufrimos de violencia, en diferentes grados, por supuesto, y que todo este tipo de violencia va a afectar a nuestra salud, no en vano. Somos las que en nuestro mundo y en nuestra sociedad, en nuestra cultura, las mujeres somos las mayores consumidoras de ansiolíticos y psicofármacos. El dolor emocional, el enfado, la rabia se tapa y se oculta a través de la medicación. Por eso necesitamos, ¿no?, crear, y aquí voy a presentar un poco cuáles serían las propuestas que yo hago para salir de esta situación. Entonces creo que frente a la concepción individualista que el modelo neoliberal patriarcal nos ha traído de que somos seres individuales, todos violentos, que todos vamos a la nuestra, que estamos desconectados y como nos dice que para poder vivir, ¿no?, aquí el que triunfa es el listo y los demás los que son porque son vagos, etcétera. Frente a esa concepción, yo lo que planteo es que somos seres en relación y que es tan central y tan importante que cuidemos las relaciones humanas, que cuidemos nuestras relaciones, que cuidemos la manera en la que nos tratamos, que cuidando las relaciones vamos a cuidar la vida. Entonces aquí pongo este ejemplo, esta fotografía, como una criatura nace en un entorno familiar. Es en ese entorno familiar donde yo tengo que aprender lo que son las relaciones de igualdad. Si yo crezco en un entorno, como es lo habitual en el mundo que hemos nacido, en el que la mujer es ninguneada, hace un trabajo que no es pago, que además se la desprecia, yo aprendo a naturalizar la violencia. Entonces, nacemos de una madre porque no nos han quitado también nuestra capacidad, porque no nos han considerado como que el que tenía el valor, ¿no? Y con los vientres de alquiler seguimos en la misma tónica. Somos un receptáculo, no somos seres humanos, no somos consideradas como personas. Entonces, las que procreamos, las que llevamos al hijo en nuestro interior y le damos a luz somos las mujeres. Nacemos de una madre, que esto es lo que está olvidado, y nacemos en una situación de inmadurez total, totalmente inmaduras. Entonces, con un cerebro sin constituir, con un cuerpo a desarrollar, las experiencias que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a facilitar o va a dañar la capacidad de mantener vínculos saludables, justos e igualitarios. Esto no está asegurado con la evolución. En el contexto que nosotros hemos crecido, que es un contexto patriarcal y neoliberal, de la misma manera que si nacemos en una familia que nos enseña euskera, hablaremos euskera, o castellano, o francés, inglés, también existe un idioma relacional. Y el idioma relacional, como estamos viendo, con lo que ha sido la división sexual del trabajo, en la que el trabajo del cuidado no ha sido reconocido ni valorado, aprendemos un idioma violento, autoritario, individualista, competitivo y consumista,
en el que el uso de la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres, el dominio y la sumisión, están naturalizados, justificados e incluso, lo que es más terrible, erotizados. Entonces, creo que esto es tan importante que hagamos toda una revisión de esta manera en la que hemos aprendido a vivir, a relacionarnos. Si queremos que la vida continúe, si queremos acabar con esta hecatombe, ¿no? Que vamos al suicidio, ¿no? Al fin, con la crisis de la capa de ozono, ¿no? Todo lo que implica a nivel de la ecología, etcétera, con los muertos, ¿no? Lo que hoy estamos viendo, eh, todas las pateras que llegan, o sea, todo esto que tiene que ver con este mundo cada vez más desigual. Necesitamos romper con la violencia como forma de vida, como forma de resolver los conflictos, de vivir, relacionarnos. La violencia se naturaliza desde los dibujos animados que nuestras criaturas ven. Debemos construir entre todos otra cultura y otra forma de tratarnos, en las que el cuidado, el respeto, la empatía y el apoyo mutuo se conviertan en el objetivo de nuestras vidas. Para llevar a cabo esta tarea, todas y todos debemos implicarnos. No es algo que sea de las mujeres, como habitualmente hemos visto. O sea, si no se incorporan los hombres, no tenemos nada que hacer. Necesitamos que los hombres asuman la responsabilidad que tienen en un trato adecuado. Y por eso necesitamos incidir profundamente en la educación, generar, ¿no? Recuperar lo que era la coeducación, en la que realmente, eh, ¿no? Como dice Marina Subirach, mm, las mujeres hemos aprendido a incorporar, nos hemos vestido, nos hemos puesto pantalones, hemos cogido las prendas, hemos incorporado muchos de los aspectos masculinos, pero todo lo que implica los valores del cuidado femeninos, los hombres no solo no se ponen faldas, sino que no han aprendido a dar el valor que corresponde al cuidado. Por eso necesitamos eso, desarrollar la coeducación y hacer cambios tanto en el mundo externo, en las relaciones con la naturaleza, por supuesto, tenemos que cuidar de la naturaleza, la educación, la ecoeducación, crear educación afectivo-sexual en la que se cuestione la violencia sexual como forma de relación, ¿no? adecuada. Tenemos que cuestionar y modificar las relaciones injustas que se dan a nivel económico, a nivel cultural, pero también necesitamos hacer un cambio a nivel interno, en la manera en la que nosotros vivimos, amamos y nos tratamos. Y por eso yo os animo a que todos y todas hagamos este esfuerzo de cambio y de modificación y de romper con la violencia a todos los niveles, en el mundo, ¿no? de fuera, pero también en el mundo de dentro. Y hasta aquí he llegado, estoy a vuestra disposición con lo que me queráis preguntar. Hola, buenas tardes, Carmina. Bueno, pues ya nos han ido llegando algunas inquietudes de algunas de las espectadoras y bueno, te las voy a ir formulando. Voy a empezar por una pregunta de Rosa, que bueno, pues es más que nada cuando hablabas de la violencia simbólica, ¿vale? Ella pregunta Mm. que desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer para que la violencia simbólica se visibilice, pero sobre todo para que las mujeres la identifiquemos? Sí, bueno, por eso yo hablaba de la importancia de hacer toda una educación en la que esto se trabaje. O sea, por ejemplo, eh, si veis, por ejemplo, Miss Susi, por ejemplo, la película, ¿no? Todo lo que implica los concursos de belleza, todo lo que implica el ninguneo de las mujeres en todos los terrenos. Entonces, la manera que tenemos que crear otro tipo de cuentos en los que, o cuando hablemos de los cuentos tradicionales, que les expliquemos a las niñas y a los niños qué valores están implicados ahí y en qué medida todo eso hay que modificarlo y transformarlo. Entonces, es un trabajo ingente que no puede ser, o sea, que tenemos que estar en cómo se nos presenta los medios de comunicación, cómo son los anuncios, la publicidad. Yo creo que en ese sentido se está haciendo cada vez una labor mayor, pero es necesario que sigamos trabajando porque
porque, por ejemplo, el tema de la pornificación de la sociedad, todo esto, la objetualización de las mujeres, es algo que cada vez tiene un peso mayor. Mm. Sí, en ese aspecto sí, es una violencia que se ejerce como muy sutil, ¿no? Como hablabas también con el tema de los colores, del rosa y el azul, o los micromachismos, o como estás también comentando ahora, ves cómo se nos presenta en los medios de comunicación, cómo se visibiliza a las mujeres profesionales y, bueno. En ese sentido, luego Estíbaliz nos lanzaba una pregunta a raíz de los datos que daba sobre las agresiones sexuales que hay en España, la cantidad de denuncias que hay y de los hombres agresores que se quedan impunes, ¿no? Que al final era un 95% que se me ha quedado ese dato en la, Exacto. en la memoria. Entonces, Estíbaliz te pregunta por qué crees que no se denuncian en muchos casos las agresiones sexuales. A la que añade una segunda pregunta de cómo podemos cambiar una justicia con valores tan patriarcales, ¿no? Que también ejerce otra forma de violencia hacia las mujeres. O sea, es una doble pregunta, pero bueno, que va en consonancia una con la otra. Bueno, muy buenas las preguntas. Yo creo que ahí efectivamente, si nos fijamos en lo que ocurrió con la manada, calcular qué fue aquello, ¿no? Que hubo una sentencia que encima culpabilizaban a la víctima. Fue necesario todo un clamor popular, ¿no? Un movimiento feminista se levantó y eso ha hecho que se modificara. Entonces, creo que este es el camino. Las mujeres tenemos que defender, y entonces, creo que el movimiento Me Too, el violador eres tú, creo que en ese sentido cada vez se está viendo, somos más capaces de poder decir y denunciar que el tipo de situación de violencia sexual en la que hemos crecido, en la que seguimos inmersas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esto es un trabajo en el que no se legitime, por ejemplo, creo que que hay que tomar cartas en el asunto en relación, algo hay que hacer para que los jóvenes de 10 años, de 11, de 12, no introduzcan en su cabeza que usar la violencia, que maltratar a una mujer ¿no? En las relaciones sexuales es algo natural. Creo que ahí hay un trabajo terrible por hacer. Entonces, Uh imaginaros que -huh. ahora en el confinamiento, una de las páginas más importantes de pornografía, que es Pornhub, regalaba durante los 2 meses de confinamiento, encima como para lavarse la cara, que para que la gente se entretuviera mientras estaban confinados, se regalaba pornografía, era gratuito, el acceso era gratuito. Entonces, en ese sentido, el efecto, yo hago mucho hincapié en que, porque creo que esto no nos estamos siendo conscientes de lo que esto está implicando. Hay un estudio que han hecho el año pasado, un adolescente puede estar viendo del orden de 5.000 horas eso tiene un efecto adictivo, sabemos que genera adicción, porque entonces además cada vez tienen que generar escenas más violentas para que realmente les pueda llegar a generar la secreción de dopamina que se genera, etcétera. Entonces, el hecho de que no se denuncie es precisamente porque hasta ahora, si lo que te decían era que a ver tú, si te han violado es porque a ver cómo ibas tú, no calcular lo que pasó, por ejemplo, con el crimen de Alcácer, ¿no? Es que, ¿cómo haces tú por ir con esas horas por la calle? Siempre la responsable no se pone la mirada, el foco, quién es el que agrede, sino que como siempre, la que nos tenemos que guardar y que cuidar y proteger somos las mujeres. Entonces, una mujer que es violada encima se siente culpable porque no ha guardado el recato que debería guardar como mujer. Sí, cuando justo ahora mismo en esta intervención estabas diciendo que hay un largo trabajo por hacer y que hay algo hay que hacer, ¿te estás refiriendo hacia la educación? O sea, la respuesta está en la Educación, educación, jóvenes que van a preceder luego.
Totalmente. Yo creo que necesitamos que se introduzca. No existe educación afectivo-sexual en las escuelas. Y necesitamos que se cree una educación afectivo-sexual en la que se pueda hablar de lo que implica la pornografía, porque todo esto, la investigación que yo he hecho y que está haciendo otro montón de gente, es mayoritario. También las chicas están accediendo a la pornografía. Calcular que ahora el modelo, por ejemplo, que las chicas se tengan que depilar el pubis prácticamente entero, esto es un efecto de la pornografía sobre la propia subjetividad y la propia estética de las chicas. En mi generación no nos teníamos que depilar el pubis, sin embargo ahora tienen que hacerse todas. ¿Por qué? Porque las imágenes pornográficas, las mujeres que aparecen tienen el pubis depilado. Por ejemplo, hay eh, el, eh, el tipo de eso, de violencia, eh, si una mujer entonces, como nos han educado que tenemos que dar placer a los hombres, y no se nos plantea qué es lo que a nosotros nos gusta, encima en las imágenes, la que está haciendo pornografía tiene que hacer que eso encima le gusta. Y todo eso genera una confusión mental terrible. ¿Y se están dando, crees tú, que avances para que este tipo de temarios o espacios en los que hablar sobre la violencia machista se esté introduciendo en las aulas o es todavía como ciencia ficción? De- Desgraciadamente no, y además tenemos un problema porque dentro del propio feminismo hay gente que está defendiendo la pornografía. Mm. Entonces creo que todo en el tema de la sexualidad, claramente hay una sexualidad ligada al machismo en la que se ha disociado totalmente la sexualidad de los afectos, de la afectividad, y lo que pasa que muchas mujeres ahora, ¿no? Esto sería toda otra conferencia que hablamos cómo se han desligado los afectos de lo que es la relación sexual. Y entonces ahora yo atiendo en la consulta chicas que vienen, tienes que estar absolutamente borracha para mantener una relación sexual, no sabes con quién la has mantenido. Hay juegos de estos de la rueda en las que las chicas, ahora lo que mola es, va entrando y manteniendo relaciones con un grupo de chicos y pierde el que eyacula. eh, pero como todo esto no se nombra, existe escondido, pero está ahí. Y es en lo que nuestros jóvenes están viviendo. Sí, al final un poco lo que estás también trayendo a colación es que somos lo que vemos, ¿no? O sea, hacemos una especie de Bueno, reflejo de lo que estamos aprendiendo por el entorno en el que vivimos y las cosas que vemos tanto en los medios de comunicación como en Internet. Bueno, pues voy a totalmente. pasar a la... No, dime, perdona. No, sí, una idea equivocada es como pensar que la sexualidad es algo que uno se lo crea solo. Tenemos, ¿no? Realmente un instinto, pero las fantasías, los deseos, cómo yo me relaciono, todo eso lo incorporamos con las películas, con la manera que hemos visto que se relacionan nuestros padres. Todo eso no viene con la biología, no viene viene la posibilidad, como yo vengo con la posibilidad de aprender un idioma, pero va a depender de lo que vea y de lo que me hable, aprenderé un idioma y en la sexualidad lo mismo. Ujú. Tanto Al los final chicos, de, los hombres como las mujeres. Claro, al final de la intervención estabas hablando también sobre el papel de los hombres en esta revolución o movimiento feminista y de la importancia de que ellos también participaran o, bueno, o hacerles como Ujú. conscientes de cómo estamos o cómo nos sentimos nosotras, ¿no? Respecto a cómo se nos ve en el mundo, cómo se nos trata. Y bueno, a colación de esto, pues Maider quería preguntar, una de las espectadoras, para hacer frente a estas violencias es incuestionable, dice ella, la importancia del movimiento feminista. Pero ¿crees que la lucha debe ser también por parte de los hombres? Que en principio se entiende que sí, pero ella también tiene la inquietud de saber de cómo implicarlos cuando son ellos los que ejercen el poder. Bueno, yo creo que en ese sentido, gracias al avance del feminismo, bueno, cada vez empieza a haber más hombres, que hay todo un movimiento de nuevas masculinidades, de hombres que no quieren identificarse con la masculinidad dominante
con relación a la violencia, y yo creo que por eso es fundamental que veamos, un poco Rita Segato habla que la creación, o sea, que la masculinidad es la pedagogía de la crueldad. Si les calcular que no, no había tiempo, pero imaginaros que a un niño no solamente es el rosa y el azul sino que el tipo de juegos y de juguetes que se les enseña a los niños y a las niñas es totalmente diferente. Entonces, si pensamos por ejemplo, en el fútbol es una forma de enseñar a los niños a competir, a pelear y a no ser solidario con el otro, sino a que el triunfo y el éxito sea lo que prime. Y entonces se les educa para estar metidos ahí y bueno, creo que todo este tema es tan importante, por eso vuelvo a insistir que la educación, tanto en el seno de la familia como en las escuelas y como por supuesto en los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad terrible en lo que nos están transmitiendo. Pero en el día a día, por ejemplo, Carmina, ¿cómo le hago Bueno, yo creo yo que partícipo a mi pareja y le hago ver esta diferencia o estas desigualdades que tenemos por el mero hecho de tener diferentes genitales, en este caso? Bueno, yo creo que ahí efectivamente nos toca una labor terrible y yo siempre digo ¿no? Las mujeres feministas, por ejemplo, cuando tienes una criatura, además de hacerte cargo, hay toda una labor que tienes que estar haciendo. Yo creo que muchos de los hombres que han sido capaces de hacer esa modificación es porque han tenido una compañera feminista que les ha hecho ver. Entonces creo que en el día a día hay que empezar a visibilizar eso. Desde la responsabilidad de los cuidados, por ejemplo, en relación a la casa, que no es que te ayuden, sino que eso es un trabajo que hay que colaborar. Creo que las criaturas también tienen que aprender, porque a veces ahí entramos en una dinámica en la que el cuidado tiene que ser aprendido y tiene que ser tarea de todos. No queremos más a nuestros hijos por no hacerles partícipes, por ejemplo, del cuidado de la casa, del poner la mesa, ¿no? Del recogerla, de hacerse la cama, etcétera, de ayudar ¿no? en la cocina. Pero esto tiene que ser una tarea que de los dos, tanto. Entonces, esto es un trabajo de la misma manera que nosotros también tenemos que hacer todo un trabajo, porque muchas veces lo que hemos hecho es incorporar los valores masculinos y un poco no poner en valor los femeninos, lo que ha supuesto históricamente, ¿no? Ujú. Entonces es un trabajo ímprobo que tienes que hacer y yo ahí siempre digo, utiliza tus emociones, tu sentir. Cuando te sientas mal, cuando te estás sintiendo, pues eso, ninguneada, etcétera. Luego hay que ver de qué manera, en qué contexto podemos hacer todo ese, comunicarle al otro cómo nos sentimos, pero por supuesto que hay que hacer un trabajo en el día a día. Y pasarles que lean, por ejemplo, a mí me resulta muy útil con hombres que se lean por ejemplo, los micromachismos de Bonino. Es estar todo el rato haciendo una labor sin parar, sin parar, sin parar, hasta que esto es como el agua que va cayendo, como el sirimiri va entrando, va entrando, va entrando. Eh, entonces tenemos ese trabajo también que hacer. Sí, sí, desde luego, no te falta razón. Luego Esther hace una pequeña reflexión y bueno, y se autopregunta y te quiere preguntar tu opinión. A ver, ¿por qué crees que habiendo conseguido en los últimos años cada vez más derechos con los avances que se están produciendo en favor de la igualdad y sin embargo se está incrementando la violencia emocional en la población adolescente? Entonces, ella pregunta también al mismo tiempo si estamos viviendo un espejismo de igualdad que de alguna forma está produciendo un conformismo y una aceptación escondida de las desigualdades y de la violencia. Sí, yo creo que ahí vuelvo a insistir en el efecto, o sea, yo creo que sin duda que conseguir que fuéramos a la universidad,
Creo que podemos hacer todas estas reflexiones y tener esta comprensión de lo que ocurre gracias a las conquistas que se ha hecho por el movimiento feminista y lo que hemos logrado. Yo creo que esas conquistas están ahí, pero yo considero que en este momento la forma en la que se está ha mutado, es como si fuera un gen que ha mutado, ¿no? Un virus que ha mutado, y yo creo que ahora es a través de lo que tiene que ver con la sexualidad, donde por un lado creo que tiene que ver con esto, en el que vemos, por eso las 50 sombras de Grey ha sido un bestseller. Todas las mujeres se acabaron las cuerdas en Leroy Merlin, o sea, la gente le parece genial que haya violencia en la relación sexual, por ejemplo. Entonces, todo ese tema, la sexualidad no es una cosa que esté al margen de la vida. La sexualidad forma parte de nuestra forma de relacionarnos íntimamente. Y si resulta que el modelo dominante es que las mujeres tienen que dar placer y no pueden ni ellas mismas ponerse a pensar si realmente eso es lo que les gusta o no, y aprenden a excitarse siendo violentadas, esto para mí este es un elemento. Otro elemento que a mí me parece que tenemos que revisar mucho es en qué medida podemos entrar al mundo, ¿no? ¿No? Como hemos podido acceder al mundo del trabajo, etcétera, pero hemos incorporado los valores de la violencia, los valores masculinos, y creo que este es un tema que las mujeres tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, existe también la rivalidad, la competencia entre las mujeres, y creo que ahí tenemos que, bueno, por eso os planteaba antes que creo que tenemos que poner el foco en el cuidado, en la empatía, en el cuidado en las relaciones humanas. Yo veo que, y en la consulta también veo, dentro de la gente joven existe, dentro de las propias mujeres, la violencia es como algo, no se ve como violencia, ¿no? Yo doy talleres en los que cuando empiezo a ver cómo puede existir, cómo aparece la violencia, por ejemplo, en la comunicación, entonces ahora parece que no, que lo guay es como yo pienso esto, te lo tengo que soltar. No hay un filtro en lo que veo si eso que te estoy diciendo genera daño, es el momento de decirlo, cómo lo digo. Ujú. No, entiendo, o sea, te explicas como muy bien y es como muy ilustrativo como todo lo que nos estás trasladando. Me preguntaba un poco, cuando hablabas sobre el origen, ¿no? Del patriarcado y cómo se ha ido generando, me ha parecido entender que, bueno, que Gerda Lerner, ¿no? Explicaba en el Mm, libro de la construcción del patriarcado que se ha ido forjando durante 5.000, 7.000 años la implantación del patriarcado a nivel mundial. Eh, mm, Vamos a esperar otros 5.000, 7.000 años para la revolución feminista y que esto se instale. Porque también a colación de esto, me ha resultado muy llamativo cuando hablabas de la violencia política, eh, como que había, como que las mujeres hemos integrado como elementos masculinos, ¿no? Y que de hecho igual muchas políticas pues igual son neoliberales o tienen otro tipo de ideologías. A la vez vemos que a nivel ayuntamientos o de diputación, diferentes gobiernos, pues que sí hay espacios para, pues como el Departamento de Igualdad, que está organizando este tipo de conferencias y de yeah. visibilidad. Entonces, no sé cómo ves este asunto tanto a nivel de política como no sé si llamarle utopía o ese llegar que esperamos de la revolución feminista. A ver, yo siempre digo que este es el tema, que yo creo que cualquier mujer, por el hecho de ser mujer, por lo que hemos visto, sufre una violencia simbólica, pero al mismo tiempo yo pongo como ejemplo para que veamos que como dentro de hay mujeres que defienden el sistema patriarcal. Entonces, si pensáis, por ejemplo, en Margaret Thatcher creo que ha hecho un daño a las mujeres terribles. Fue la que creó todo el modelo neoliberal en Inglaterra, se cargó todos los proyectos que había en relación al cuidado, al estado del bienestar, etcétera. Condoleezza Rice, por ejemplo, tiene en su haber, en
en su conciencia muchas muertes. Entonces, hay que decir que este es el problema, que el modelo neoliberal también es incorporado por las mujeres, por algunas mujeres, efectivamente, y menos mal que existen mujeres que entran a la política con otra expectativa, ¿no? Entonces hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Enrique Dussel, que él habla del poder obediente, porque creo que otro elemento, por ejemplo, que tendríamos que revisar mucho es cómo el concepto de poder que está inserto en nuestras formas de vida tiene que ver con el dominio. Y entonces las mujeres hemos tenido que incorporar también ese poder, y no, me gustaría este tema que introduce este hombre, que es el poder obediente, el poder responsable. Yo puedo, tengo capacidades, pero que es un poco lo que yo creo que en qué medida el sistema neoliberal y patriarcal puede incluso incorporar y aducir a las mujeres a que se hagan cómplices sin ser conscientes de los valores neoliberales. ¿Cuánto crees que tardaremos en darle la vueltilla y conseguir una sociedad más equitativa? Uf, yo creo que nos queda mucho. Por eso creo que lo fundamental, mientras no hagamos o sea, era lo que os ponía al final. Para mí la transformación tiene que ser, y no solamente vale, por eso también tiene que ser una transformación interna, en los valores internos. Si yo sigo considerando que lo importante en la vida soy yo y el rollo individualista mío, y ahora mismo, por ejemplo, no nos planteamos la importancia, pues con los datos que hemos visto, de crear redes de apoyo mutuo, de apoyar, ¿no? Toda esta gente que se va a quedar tirada sin trabajo, etcétera, de que creemos talleres en los que empecemos a impulsar todo esto a un nivel mucho más profundo, cómo hacer estas transformaciones. Todo esto uno solo no lo puede hacer, tiene que crearse redes sociales de transformación y de cambio. Y bueno, y si nos ponemos a ello lo vamos a hacer, pero el problema tal y lo que nos están planteando ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿qué está pasando? Cada cual se encierra en su casa. Bueno, creo que estos encuentros como los que estamos teniendo hoy son genial para poder avanzar, pero claro, tenemos que ver en dónde está la inmensa mayoría de la población, qué se le está transmitiendo. Quédate en casa, no te relaciones, resuelve tu problema, tú no te contamines, entonces toda la protección del otro, no le contamines al otro, pero ¿qué es lo que está pasando con toda, ¿no? Con la hecatombe que a nivel mundial de lo que está ocurriendo? De esto no se habla y de esto no se plantea. Y como no nos pongamos todos manos a la obra, realmente esto, bueno, pues es lo que os he puesto en los datos. Va a haber muchos más muertos de hambre que de COVID. Sí, sí, eso está claro. Los datos de Oxfam eran, o sea, ya los conocía y son escalofriantes. Eh, Anne nos pregunta ¿qué papel crees que tienen las instituciones en favor de la igualdad y en contra de la violencia? ¿Qué pasos, a tu parecer, deberían de dar? Bueno, pues yo creo que el tema es tratar de llegar al mayor número posible, potenciar muchísimo más la creación o sea, por ejemplo, yo creo que habría que crear desde las comisiones de igualdad de los ayuntamientos, crear grupos de apoyo mutuo, grupos de mujeres a ver, que ya se están creando, pero creo que yo iría por ahí, a potenciar todo eso. Por ejemplo, yo creo que ahora con toda la situación de la pandemia tendríamos que crear grupos a nivel de los barrios, de los ayuntamientos, de apoyo, de cómo ayudamos a las mujeres, por ejemplo. Otra cosa que es espeluznante son las mujeres que hay cada vez más mujeres se quedan solas con las criaturas. ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a toda esa situación? Crear campañas de publicidad en relación, denunciando todo lo que implica pues eso, lo que es el abuso de que una mujer trabaje, pues se calcula, si hacemos la multiplicación,
de 2 por 365, ¿no? 1000 y pico horas. O sea, todo esto es lo que creo que, por ejemplo, que yo os estoy planteando en datos, habría que hacer campañas permanentes, ¿no? Sobre este tema. Y campañas y luego trabajar, impulsar mucho más también encuentros con hombres en los que se trabaje, porque si no los incorporamos a ellos, no tenemos nada que hacer. ¿Consideras, por Crear, ejemplo, Carmen, sí, sí. ¿consideras, por ejemplo, Carmina, que denunciar es fundamental? Porque cuando estabas hablando que solamente el 21,4% de las agresiones son denunciadas y de esos 21,4, solamente el 4,8 de los agresores son condenados, ¿es algo fundamental la denuncia o también es cambiar como de actitud cada una y intentar ser conscientes de todos estos tipos de violencias que nos has ido enumerando, ¿no? De género, simbólica, económica, política, sexual, etcétera. Bueno, ¿cuál es un poco tu A ver, pensar? yo creo que, por ejemplo, en relación a la violencia sexual, vuelvo a insistir que es fundamental que haya educación afectivo-sexual. Es fundamental, por ejemplo, que se creen en redes de apoyo para las mujeres que han sufrido, que yo sepa, por ejemplo, que en mi ayuntamiento, si he tenido una violación, voy a tener un grupo de apoyo mutuo donde voy a poder, porque ahora no me acuerdo del nombre, la chica que pudo denunciar el tema de la manada recibió un apoyo profundo, si no, se habría venido abajo. Entonces, yo lo que he visto con mujeres que yo he atendido que han sido violadas y que han sido, ¿no? Hay veces que no han sido violadas, han sido abusadas, el sentimiento que queda es de culpa y de vergüenza, porque el peso simbólico de que no lo hemos hecho nosotros bien es tan grande que esto es lo que nos impide. Entonces creo que uno tiene que saber, yo en mi ayuntamiento tengo un grupo que si tengo este problema me va a coger, porque el caso de la gente que come, o sea, cuando tú vas a denunciar por ejemplo, que te está haciendo, ¿no? Que te está haciendo violencia emocional, la inmensa mayoría de las mujeres lo que comentan que las denuncias es un calvario, pues porque la formación sobre los efectos de lo que implica la violencia machista no están, las policías, los jueces, todo esto, ya veis que no, que eso sigue siendo instituciones profundamente machistas, ahí hay un trabajo enorme por hacer. Y por eso yo creo que desde la base tendríamos que crear muchos más grupos de apoyo mutuo en el que las mujeres que se hayan sufrido algún tipo de violencia puedan trabajar, puedan sentirse acogidas, acompañadas y desde ahí ver si es necesaria. O sea, una mujer sola yendo a denunciar, yo veo que no se hace, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué. No hazlo, no, ¿por qué no se hace? Porque esa mujer no lo puede hacer. Ujú. Necesita un A, a apoyo. Sí, por supuesto que sí. A colación de esto último que estábamos hablando, Idoia formula una pregunta, porque aquí, por ejemplo, en Zarauz, aparte del Departamento de Igualdad, tenemos una Casa de la Mujer, ¿no? Entonces, a lo mejor Ujú. igual ya lo has formulado, pero bueno, igual querías detallar alguna cosita. ¿Qué papel pueden ejercer las casas de las mujeres en todo esto? ¿Qué crees que deben fomentar y cómo? ¿No? Aparte de que estabas igual comentando como un apoyo y tener un grupo en la que poder estar como en una escucha activa, emocional y demás, y ayudar también a denunciar y en tu proceso, es un proceso más de acompañamiento, pero bueno, a lo mejor querías detallar alguna cosita más en cuanto a las casas de qué papel pueden ejercer pues, las casas de las mujeres y cómo deben hacerlo. Yo creo que en las casas de las mujeres tendríamos que hacer también, crear, porque yo estoy poniendo mucho el peso, porque lo tiene, en todo el tema de la violencia sexual, por supuesto, que ese tema, creo que, por ejemplo, en las casas de las mujeres también tendría que haber todo ese trabajo sobre lo que implica la pornografía, sobre los efectos que tiene en la subjetividad, sobre cómo se está. Y luego lo que he hablado de la violencia emocional no hemos tocado lo que implica también la violencia en las redes. Todo ese tema habría que crear apoyo, o sea, no solo
en una charla podemos mostrar cosas, pero luego hay todo un trabajo de transformar. De la misma manera que nos creamos en las relaciones con otros, tenemos que crear relaciones de apoyo mutuo en las que podamos empezar a buscar entre todas, porque está por construir todo. Si lo que está construido es las relaciones montadas en el dominio y en la violencia, pero no las relaciones montadas en la empatía, es algo que tenemos que construir día a día entre todos y todas. Y por supuesto, Ujú. todo esto Sí, sí, termina la frase, tranquila. Todo esto. sí, que todo esto tiene que ir, o sea, que la transformación no es la política por un lado, porque lo personal, ¿no? Es político, es decir, cómo yo me trato a mí misma, y luego a la vez va a tener una trascendencia y se va a institucionalizar en una forma en la que se ejerce la política en las instituciones. Por ejemplo, Rita Segato consideraba, ella dice una frase que a mí me hace mucha gracia, que el Estado tiene un ADN patriarcal y como que ahí las dinámicas que están generadas, como que habría que salirse de ahí, yo no, este es su punto de vista, ¿no? Para crear otras redes de eso, de apoyo por fuera, en las que se puedan construir de otra manera las relaciones humanas y las relaciones entre mujeres, etcétera. Yo pienso que hay que hacer un mix, ¿no? Yo creo que hay que usar las instituciones. Qué genial que ahora, ¿no? Desde el ayuntamiento se haya potenciado este ciclo de charlas que seguro que sirven y que ayudan, pero que con esto no es suficiente, que luego hay que trabajar. O sea, que la transformación esto es como una planta, o la regamos y la cuidamos en el día a día y vamos creando en el día a día otros símbolos, otra forma de tratarnos, y esto es algo que entre todas y todos lo tenemos que construir. Y no podemos Sí, sí. esperar que sean unos políticos los únicos. También la política tiene que incidir, pero no es que esto es un poco lo que ha sido el problema de las revoluciones. Cuando pensamos, ¿no? Como delegando el modelo totalmente autoritario que va a haber, ¿no? Como ahora la vacuna, ¿no? La vacuna, pues claro que nos va a ayudar en algún lugar, pero va a volver otra cosa, como no modifiquemos la forma en la que vivimos, en la que explotamos la naturaleza y la que nos relacionamos y vivimos, ¿no? Ujú. Sí, de esto, o sea, de hecho este año ya es bueno, el quinto año que se hacen este tipo de jornadas y conferencias sobre violencia machista y pues para también visibilizar pues todos los perjuicios que estamos sufriendo y bueno, pues para que seamos más conscientes las mujeres y podamos también identificar cuando estamos siendo agredidas, porque a veces es tan sutil, ¿no? Como muchos de los ejemplos que nos has formulado a lo largo de la ponencia de hoy. Y bueno, me gustaría acabar con una pregunta de Leire, otra de las espectadoras, en la que dice, bueno, esto va más hacia la violencia emocional, ¿no? Que Ujú. era justo las violencias que estabas mencionando hacia el final de tu conferencia. ¿Cómo ayudar a esas mujeres, ¿no? Que son víctimas de esta violencia a que sean conscientes de que están siendo agredidas por su pareja, ¿no? Y cómo poder ayudarles a salir de esa situación, porque como bien decías, es que a veces es como tan sutil y son que ya cogemos como unos roles también en la vida diaria y en la pareja que al final te encuentras en una situación en la que es como un bucle y bueno, y tampoco igual a veces eres consciente, ¿no? De que estás siendo agredida. Y bueno, la pregunta iba un poquito en esa índole de cómo hacerlas conscientes y de cómo ayudarles a salir como de esa situación. Bueno, es una tarea ardua también. Ojalá, y creo que ahí es muy incomprendido porque normalmente siempre hablamos desde la situación de una persona que no está en esa situación. Entonces, la primera cosa que se las culpabiliza es como que y ella se culpabiliza, no he elegido bien. Entonces, lo que yo he visto, yo siempre digo que no te coja un buen maltratador porque no nos escapamos nadie. El maltratador no aparece nunca como maltratador, aparece como alguien encantador, seductor, sabe seducirte, sabe engatusarte. Y una vez que ya ha conseguido que tú estés bajo su dominio, bajo su control, entonces va a empezar a desplegar
toda una serie de recursos en los que la mujer va entrando. Bueno, hay una película que se titula Luz de Gas, que es una película muy antigua, pero muestra muy bien cómo es un proceso, como yo digo que es como las estalactitas, gota a gota, día a día, el maltratador va haciéndose con el control y el dominio de la relación y se va apoderando de la mente de esa mujer. Entonces, mujeres, yo he tenido, pienso ahora, por ejemplo, una paciente que yo tenía con unos niveles de maltrato. Imaginaros qué cosa tan paradójica, ¿no? Que esto es lo que nos resulta para esta mujer. Tenía una empresa y sin embargo su marido abusaba, no trabajaba, abusaba económicamente. Cuando yo la veo, le pregunto que en qué la puedo yo ayudar, y me dice es que yo le irrito, o sea, casi sin voz, yo le irrito a mi marido. Fue necesario un trabajo de igual de 2, 3 años para conseguir que ella pudiera, por ejemplo, recuperar, perder el miedo, porque el tema, igual que ahora tenemos miedo con lo del COVID, lo que en una situación de maltrato, lo primero que hace es dañar la subjetividad, ¿no? Decirle que eres una mierda, que no vales. Y el problema es que esa persona se ve a través de los ojos del maltratador. Hay otra película también que yo recomiendo con esta, para la persona que me ha preguntado esto, la de Te doy mis ojos. Entonces, la manera es estar, no decirle, yo he visto muchos cuando decirle sepárate no sirve para nada, es estar cerca de ella y ver también, acompañarla e ir viendo en qué momentos va a haber momentos de lucidez que se plantee, lo tengo que dejar, y entonces ver en qué medida uno le puede echar una mano con todo ese proceso. Entonces es muy Ujú. difícil. Yo me encantaría que hubiera una receta, pero desde luego yo, en mi experiencia, acompañando a mujeres así, hay que ir a acompañarlas. Sí, desde luego, desde luego. También los datos que daba sobre España de 2019, que 11 millones de mujeres han sufrido violencia machista, el 53,7% agresiones físicas, acosos sexuales, psicológicas, y que casi un 20% de esas mujeres lo han sufrido en los últimos 12 meses, pues pues da escalofrío, da escalofrío. Eh, Nos están llegando, no me gustaría terminar la retransmisión sin decirte que nos están llegando un montón de mensajes, Carmina, dándote las gracias, diciendo que estás formulando, bueno, que todo lo expuesto les ha parecido como muy, muy interesante, que muchas gracias, que está siendo un placer escucharte. Y bueno, pues por mi parte también, pues nada, pues darte las gracias. Ha sido un placer compartir este momento contigo en esta conferencia que has titulado Construyamos la no violencia, ¿no? Y nada, pues sin otro particular, pues nada, te paso la palabra, le paso la palabra a Gloria, que es la concejala del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz, pues para que ya cierre el ciclo de las conferencias y luego tú puedas pues tener también unas pequeñas palabras para cerrar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ti, Natalia. Ha sido un placer. Gracias, Natalia, y gracias, Carmina. Yo la verdad es que he estado fascinada escuchándote. Ha sido de verdad estupendo y estaría una hora más escuchándote. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado y la verdad es que tendría un montón de cosas que preguntarte ahora mismo, pero bueno, ya no nos da tiempo. Lo que sí me gustaría recalcar es lo que has dicho sobre las instituciones, ¿no? El papel importante que tenemos haciendo este tipo de cosas, otras muchas también que hacemos, que procuramos también que la ciudadanía conozca, ¿no? El trabajo que hacemos, porque a veces tampoco es fácil llegar en los colegios. Recientemente en Zaragoza hemos abierto también la Casa de la Mujer y bueno, pues tenemos también mucha ilusión con crear estas redes, ¿no? De las que hablabas, tan importantes para poder acompañar a las mujeres y para poder ayudarles en este camino, los cursos de empoderamiento. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y bueno, pues la verdad es que charlas como esta y escuchar opiniones y escuchar a personas que conocen el tema también como tú, pues realmente ayuda, es enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Espero que te hayas Bueno, pues sentido cómoda. yo me he sentido muy a gusto. Me encanta en el momento que estamos viviendo
poder transmitir mi sentir y, bueno, y decirnos a todas que ánimo, que, que el trabajo está aquí y que hay que seguir adelante. Y ha sido un Efectivamente. placer. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a a todos los vosotras. oyentes. Hasta luego. Hasta luego.